Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a este curso online. Soy Salvador Gilaber, director técnico del proyecto IMIP, que consiste en sistemas interconectados modulares en base a madera y corcho natural, en la región de Sudoe, que es la región del sur de Francia, España y Portugal. Vamos a explicar las acciones pilotos que hemos acometido en el proyecto, que se están acometiendo y acabando, y algunas acciones con los sistemas IMIP que se han hecho fuera del proyecto IMIP en proyectos de arquitectura. Bueno, vamos a explicar dentro del proyecto IMIP se han hecho 4 acciones piloto, 2 acciones de construcción nueva y una de rehabilitación y una de rehabilitación sin llegar a ejecutar. O sea, son 3 construcciones reales y una de momento virtual. En estas acciones piloto, sobre todo hemos tenido en cuenta intentar cubrir todos los sistemas constructivos que se tienen que desarrollar en un edificio, en una edificación. Las cubiertas, las fachadas, bueno, por supuesto un edificio completo, la estructura y también hemos hecho la combinación con rehabilitación en edificios y ampliación. Y por ello, como estamos haciendo rehabilitaciones y ampliaciones, pues hemos visto la compatibilidad entre sistemas constructivos. La primera acción piloto es la acción piloto que hemos llamado Portugal. Es una acción piloto en la que con los sistemas constructivos de los tipos D y B hemos llegado a desarrollar un sistema modular que es interconectable, además es desmontable para poder empaquetar, empaletar, enviar a un sitio, por ejemplo, de una emergencia o para hacer un hospital de campaña o una emergencia en algún momento dado de viviendas por un terremoto. Entonces es fácilmente montable, se puede volver a desmontar y se puede volver a transportar paletizado. Este sistema lo estamos desarrollando ahora mismo. Estos son todos los sistemas constructivos que hemos utilizado. Los sistemas, el sistema B para cubierta, el sistema D para los cerramientos y el sistema C para la estructura del forjado. Ahora mismo estamos desarrollando el prototipo en la fábrica. Son sistemas que están totalmente prefabricados y que se pueden ensamblar y desensamblar las veces necesarias. Y supongo que cuando estaréis viendo este tutorial o estos vídeos, el edificio ya estará acabado. Ahora mismo estamos en construcción. La segunda acción piloto es la acción piloto en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia. Es la sede del TED Site, donde el grupo de investigación o varios grupos de investigación de la Universidad Politécnica están desarrollando otros proyectos de investigación de energías renovables como geotermia o fotovoltaica. Y este edificio será el laboratorio, la envolvente, para acometer y acoger estos sistemas. Esta acción piloto también se está desarrollando ahora mismo en la fábrica y contiene 3 sistemas constructivos del proyecto IMIP, como es el sistema constructivo del tipo A, que es para las cubiertas de gran formato y con una luz de 7 metros. El sistema constructivo tipo D, que es para fachadas, cerramientos, que incluye estructura y aislamiento. Y bueno, posteriormente el acabado de la fachada, claro, impermeabilización y acabado exterior. Y el tipo C, que es el sistema estructural de forjado. La tercera acción piloto será una acción piloto que es en Espadilla, en Castellón. Es la rehabilitación de un edificio municipal antiguo
que se va a transformar en vivienda social de realojo para personas de bajos recursos. Entonces, los sistemas que vamos a utilizar aquí, MIP, sobre todo van a ser para la cubierta en cuanto a estructura, revestimiento y aislamiento de cubierta, que es este sistema de aquí. Y básicamente va a ser un uso público de realojo. La cuarta acción piloto, que es una acción virtual, pero que se ha realizado para entender cómo estos sistemas IMI pueden hacer un uso en la regeneración o revitalización del abandono del mundo rural, y que dará pie a un segundo proyecto de investigación que estamos empezando a desarrollar y que intentaremos implementar en los próximos años, basado en, a partir de alguna ruina, se detalla los sistemas constructivos a medida, se prefabrican, con lo cual llegan perfectamente construidos directamente para ensamblar o dejar caer sobre la ruina o la preexistencia, con lo que la intervención sobre la edificación resulta rápida, ecológica, eficiente y económica. Y lo que podemos hacer con estos sistemas es revitalizar de una manera muy ágil la repoblación de este mundo en semiabandono, de la España abandonada. Bueno, por fin, fuera del proyecto IMIP, hemos estado desarrollando otros proyectos ya como arquitectos profesionales, en los que, utilizando estos mismos sistemas que se han investigado, los estamos aplicando en la vida cotidiana en proyectos de arquitectura. En este caso, es la rehabilitación y ampliación del proyecto para el Ayuntamiento de Villamarchante. En este caso es un edificio de los años 70, con muchas deficiencias energéticas, estructurales, funcionales. Lo que se realiza es una reestructuración general a nivel funcional, por un lado. Por otro lado, se hace una rehabilitación de la envolvente con los sistemas de aislamiento IMIP y una ampliación en una planta nueva, que es esta de aquí, con absolutamente todos los sistemas IMIP, desde muros, forjados, cubiertas, aislamientos, etc. En este caso, vemos la compatibilidad entre sistemas antiguos y sistemas nuevos, mucho más sostenibles, más ecológicos y más eficientes, pero como ya bien es sabido, lo importante en estos días no es tirar lo que hay, sino poder reutilizar, reciclar y volver a poner en funcionamiento con nuevos materiales más eficientes para poder tener una habitabilidad en condiciones con unos impactos medioambientales muy reducidos y además con una eficiencia energética óptima. Estos son los sistemas que se han implementado a la hora de cubrir los cerramientos y la cubierta de la extensión, de la ampliación del edificio en una planta nueva, y estamos a la espera de poder acometer la obra. El proyecto está entregado y aprobado por el ayuntamiento y ahora se está, bueno, pues esperando la financiación. Otro proyecto que ya se ha acabado es este proyecto de otra remodelación y extensión o ampliación en Tenerife. Es una asociación budista y lo que se ha hecho es un centro de convenciones. Sobre todo nos interesaba, ahondando en en el comentario que hemos hecho anteriormente, no eliminar o generar más residuos, sino, bueno, a partir de esta preexistencia, casi diríamos un dinosaurio de hormigón, abandonada, lo que hicimos fue reutilizarla, reacondicionarla y reconfigurar un nuevo proyecto a partir de la preexistencia y con los nuevos sistemas en base madera mucho más eficientes y sostenibles. Este es el modelo siguiendo los protocolos de un poco de intervención, como se han contado en otros vídeos aquí,
para optimizar los sistemas, poder calcular la eficiencia energética y a partir de ahí desarrollar los sistemas IMIP. Y esta fue la obra. A partir de esta utilización de la preexistencia, lo que se hizo fue consolidarla, porque era una estructura pues, bastante deteriorada, y a partir de ahí se hizo la extensión, la planta nueva, con la estructura de madera. Fijaros aquí que uno de los parámetros importantes fue la compatibilidad entre sistemas, entre el sistema preexistente de hormigón armado y la nueva estructura de madera laminada y los forjados compatibles, similares a los de nuestro sistema IMIP. Este proyecto, he de decir, que es anterior a la consecución del proyecto IMIP, por lo que son sistemas similares al proyecto IMIP, pero que tuvieron que venir de fuera del área de SUDOE. Lo que quiere decir que entre la fabricación de materiales que están en otros países y el transporte, pues es verdad que el impacto medioambiental sería superior que si hubiéramos utilizado los sistemas IMIP. Y por eso estamos desarrollando sistemas IMIP del sudeste de Europa. Además, con varios valores añadidos sobre estos sistemas que vemos en pantalla, ya que al hacerlo de madera de más rápido crecimiento, con iguales prestaciones al final del proceso de tecnificación, pues podemos alcanzar las mismas prestaciones, pero con una gestión de bosques renovables incluso más efectiva, más eficiente y con el mismo efecto de sumidero de carbono. En este caso se utilizaron paneles de LVL comparables en cuanto a sistema estructural a los sistemas de CLT de 45-46 milímetros que hemos desarrollado en IMIP, pero evidentemente con mayor, en este caso, con mayor coste. Con lo cual IMIP conseguirá, bueno, ya consigue reducir el coste, mantener e incluso reducir los impactos medioambientales porque estamos hablando de economía mucho más de proximidad y poder ejecutar un proyecto como este pues con una manera incluso más eficiente de la que ya ha sido, que igualmente ha sido muchísimo más eficiente y con muchísimo menor impacto medioambiental que si hubiéramos seguido elevando y construyendo o acabando el edificio con unos sistemas similares a los hormigones que existían. Este es el resultado final. Fijaros cómo las nuevas tecnologías pues, nos permiten alcanzar luces y espacios totalmente diáfanos de una manera totalmente innovadora y sostenible a la vez que energéticamente muy eficiente. En este caso, es verdad que las fachadas son acristaladas, pero porque estamos en Tenerife, que la temperatura media, pues la verdad es prácticamente primaveral en todo el año. Y básicamente cubriendo con aleros estas fachadas nos permiten eliminar el aporte solar en verano, con lo cual la temperatura se mantiene estable durante todo el año. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.